Vamos a continuar, estamos en nuestro estudio de los domingos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, como ya saben ustedes, ya hemos explicado, históricamente fue el primero que se escribió. Lo escribió Juan Marcos, este muchacho que desde jovencito andaba con Bernabé y con Pablo, ¿recuerda? Que dejó la obra inconclusa, después estuvo apoyando mucho tiempo nuevamente al apóstol Pablo y terminó su vida, continuó hasta que Pedro se fue con el Señor, estuvo apoyando el ministerio del apóstol Pedro. Por eso muchos dicen que este es el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Lo escribió Marcos y bueno, es el Evangelio más corto, el Evangelio lleno de acción. Muchas gracias. El Evangelio lleno de acción y bueno, hemos visto en los primeros 2 capítulos y medio que llevamos que la confrontación de Jesús con los religiosos ha sido muy fuerte, ¿no? Ha estado en continuo enfrentamiento con ellos y hoy quiero enfatizar un punto de esto. Ya vimos que ha tenido que enfrentarse y ha tenido que tener una oposición muy fuerte con los escribas y los fariseos por diferentes razones, ¿no? A diferencia de ellos, él sí se preocupa por los enfermos, por los leprosos, por los pecadores, por los pobres, incluso come con publicanos y pecadores. También se enfrenta con los escribas y fariseos porque Jesús le da el verdadero sentido a la ley que los fariseos habían convertido en reglas externas. Así es que Jesús enfrenta el mal concepto del ayuno, incluso del sábado, ¿verdad? Así es que ha sido pelea tras pelea, por lo cual vimos la semana pasada que Jesús ya decide irse y de salir de Nazaret y de estas ciudades y se va a la orilla del mar, ¿verdad? A continuar su ministerio enseñándole a la gente, forma a los primeros, llama a los 12 apóstoles para que sea el primer grupo de ujieres y organicen ahí, porque como veíamos la semana pasada, como Jesús hacía muchas sanidades, la gente por tocarlo se le iban encima. Así que Jesús manda poner una barquita en el mar para predicar desde ahí y resguardarse, ¿no? Porque con tal de tocarlo la gente se le aventaba. Entonces ya las multitudes estaban siguiendo a Jesús, pero las multitudes aún no entendían quién era Jesús. Lo que les importaba, pensaban como aquella mujer, si tan solo tocare, ¿verdad?, el borde de su manto, seré sana. Y así pensaban. Entonces Jesús tuvo que cambiar esta estrategia, pero seguían las multitudes yendo a buscarlo. Disculpen, algo anda haciendo interferencia aquí. Entonces, pues vamos a continuar. El tema del día de hoy, hermanos, estamos en Marcos 3:20 y el tema del día de hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este es un tema muy importante, hermanos. Yo sé que aquí ahorita hay gente que tiene dudas por qué este pecado, al que se dice el pecado que no se perdona, ¿verdad? El pecado imperdonable, la blasfemia al Espíritu Santo. ¿En qué consiste la blasfemia al Espíritu Santo? ¿Qué provoca este pecado tan grande? Que la reacción de Jesús es una condena eterna y tajante, completa, que a muchos nos llama la atención. De pronto este Jesús lleno de amor y de misericordia aquí es implacable y condena a la muerte eterna a cualquiera que practique este pecado. Es impresionante, ¿no? Escuchar esta narración y escuchar a Jesús sentenciando y condenando de esa manera. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la gravedad de este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues hoy, con las limitaciones humanas, hermano, vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Así es que vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos hable, que nos muestre, que nos ayude a comprender estas verdades. ¿Me acompaña a orar? Vamos orando, hermanos, ponemos en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar donde podemos venir a adorarte con libertad. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, por la cruz. Gracias por tu mensaje de amor, de reconciliación. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo,
que nos ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y es vida, y necesitados de ti, Señor, estamos aquí delante buscando aprender y ser instruidos por ti, por tu palabra. Así es que con un corazón dispuesto, Señor, te pedimos que nos enseñes. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer. Así estaba la situación donde nos quedamos la semana pasada. Llama a Jesús entonces y establece 12 apóstoles, ¿verdad? Porque pues es muchísima la multitud y hay que poner orden, hay que resguardarse un poquito, pero no se controlan las multitudes. Mire cómo empieza aquí el texto, Marcos 3:20. Marcos 3:20 dice así: y se agolpó de nuevo la gente. Se volvió la gente, hermanos, se llenaba la multitud y se iban, nuevamente estaban ocasionando ahí desorden, se agolpó la gente nuevamente. ¿Por qué? De nuevo, porque ya lo habíamos explicado esto. Entonces de nuevo pasa lo mismo, que la gente se abarrota sobre Jesús, están ahí, se llena la multitud, hay mucha gente buscando a Jesús. Y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, Jesús, después de predicar durante horas y de enseñar la palabra, se dedicaba a atender a la gente, a ministrar, a aconsejar, a sanar, a imponer las manos, que no tenía tiempo ni él ni sus discípulos de comer siquiera. Las cosas estaban saliendo del control y fíjense lo que pasa aquí con la familia de Jesús, porque vamos a ver que estos que dice aquí, cuando lo oyeron los suyos, son la familia de Jesús. A partir del verso 31 nos damos cuenta que son ellos, pero vamos a hablar de ellos la próxima semana. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, de su familia, venía su mamá, sus hermanos, no sé si más familiares, ¿verdad? Preocupados por Jesús, porque de pronto ellos ya sabían que ya se había enfrentado a los fariseos, a los escribas, a las autoridades, que ya salió de la sinagoga. Vimos la semana pasada que ya se juntaron los fariseos y los herodianos, que eran enemigos, ya se juntaron, se pusieron de acuerdo para destruirlo. Se tiene que ir a la orilla del mar a seguir predicando, pero ahora se juntan las multitudes que están dispuestos a aventársele encima por tocarlo. Dice aquí su familia, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Querían agarrar a Jesús y llevárselo. Ya Jesús, dice ahí, decían, está fuera de sí. ¿Sí leen que dice así? Decía su familia, está fuera de sí ya Jesús. Ya se cree el Mesías. Ya se siente el ungido de Dios. ¿Qué le pasó a Chuy? Ya dejó desatendida la carpintería, llegan los clientes, ya no hay nadie. El negocio familiar descuidado, y se siente el Mesías y habla del reino de los cielos y se cree con poderes para sanar. Hasta ha dicho que perdona pecados. Ya perdió la cabeza Jesús. Vamos a rescatar a su primo y a su hermano. Necesitamos agarrarlo y llevarlo porque ya está fuera de sí. Había pensado en esa situación. Aquí está pasando, Una pregunta. Cuando usted se entregó a Dios y quiso obedecer a Dios, ¿su familia pensó que estaba volviendo loco? Sí, igual, ya se le patinó, ¿verdad? Está loco, que ahora ya va a ser aleluya. Estaban preocupados por usted también. No, hay que hacer algo. Hay que hacer una limpia. Consíguete pasote y huevo. Algo querían hacer, porque de pronto algo está pasando ahí que no entienden y dicen, necesitamos ir a agarrarlo y a recogerlo, llevárnoslo a la casa, porque está fuera de sí Jesús. Híjole, hermano, ¿alguien le ha dicho que se volvió loco por seguir a Jesús? Tú estás loco. ¿Alguien te lavó el cerebro? ¿Le han dicho o no? Yo a mí un montón de veces. ¿Y qué dice usted? Amén. No nomás el cerebro, me lavaron el corazón y el alma y me quitaron tanta tontería que pensaba. Han limpiado mis pensamientos con la palabra de Dios y me han dado una nueva vida. ¿Quién? El Señor Jesús. Cuando en la cruz con su sangre pagó por mis pecados y me regaló una nueva vida. ¿Quién dice amén?
Pues bueno, Jesús, hermanos, pues imagínense, jugaba a las escondidillas y a las traes con sus hermanos, con sus primos, creció en el pueblo y de pronto todo lo que está ocasionando, la familia está preocupada y dice, ya se volvió loco. Hasta la fecha hay gente que piensa que Jesús fue un loco, un lunático, que hablaba estas cosas porque le faltaba un tornillo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ese Jesús ya perdió el control. Ya siente que él puede explicar cómo es el cielo y el reino de los cielos. Ya se siente el Mesías. Hay gente que se pregunta si es el Hijo de Dios. Y luego dice que sus palabras son espíritu, son vida. Hasta ha declarado perdonar pecados. Es más, gente asegura que los demonios huyen cuando lo ven. Vamos a recoger a Jesús porque ya perdió la cabeza. Y aquí viene el pero del tema del día de hoy. Esto está pasando. En el Evangelio de Mateo, este mismo pasaje, dice que cuando está pasando todo esto, también Jesús está haciendo grandes milagros. No solamente está predicando la palabra, sino que está haciendo grandes milagros. Acaba de sanar gente. Y en el día de reposo, la controversia contra los fariseos y los escribas, apegados a su religión con una hipocresía y un celo de aparentar ser piadosos, pero alejados de la misericordia y la justicia. ¿Recuerda? No vamos a poder repetir todo esto que ya explicamos. Pues eso está pasando con Jesús. Pero, 3:22, metámonos al tema del día de hoy. Este es el contexto. Eso que hablamos de la familia, de las multitudes y todo, es el contexto. Ahora, ¿cuál es el problema del día de hoy? Y a lo que yo quiero enfatizar el día de hoy, hermanos. Si Dios me permite, que Dios me dé la palabra correcta para explicarlo. Jesús, hermano, era muy valiente. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pero no solamente porque fue a la cruz. Jesús nos ha enseñado una valentía desde que empezamos a narrar este evangelio. Llevamos 2 capítulos y medio, en donde no hay nunca un argumento que se levante en contra de la verdad de Dios que Jesús no es valiente para refutar y contestar. Jesús se ha enfrentado a las clases que dominaban, a los sacerdotes, a los escribas, a la gente influyente, a los ricos, y ha defendido la verdad de Dios con toda valentía. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien delante de nosotros, incluso hablándonos a nosotros, agrede las verdades de Dios? Lastima las verdades de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando alguien nos habla en contra de la naturaleza divina de Jesús, en contra de la santidad de Dios, cuando la gente declara que Dios es malo y por eso las cosas están así? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué hemos aprendido hasta hoy de Jesús, que no ha dejado una sin contestar hasta ahorita, sí o no? Y así fue la vida de Jesús, por eso lo mataron, por decir la verdad, por defender a Dios y por hablar lo recto y lo verdadero, hermanos. Porque desenmascaró la hipocresía de los religiosos y enfrentó las ideas del mundo. Despojó a Satanás de su dominio y ridiculizó a las potestades. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos hablan mentiras satánicas que quieren destruir nuestra fe? Que quieren destruir la fe de nuestros hijos, hermanos. Es más, voy a poner un ejemplo más claro. A todos los que son papás, todos los que somos papás el día de hoy. ¿Qué hacemos cuando de nuestros mismos hijos recibimos y escuchamos argumentos contrarios a Dios en nuestra propia casa? ¿Cuántos hoy papás se quedan callados y dejan que esas ideas modernistas, progresistas y los nombres que le ponen hoy llegan a la casa y tú no dices nada? Te hablan cosas que vienen del diablo, del mundo, de antojos carnales, nuestros propios hijos. ¿Y cuántos papás son cobardes y callan? Hoy en día muchos papás le tienen miedo a sus hijos.
No lo puedes confrontar con la verdad de Dios porque se van a ofender. Uy, hay familias dominadas por el chavito de 13 años. No somos valientes a defender la verdad de Dios. No somos valientes al refutar los argumentos que se levantan en contra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y hemos visto eso estos 2 capítulos y medio, un Jesús valiente, ¿cierto? No se ha quedado con ninguna. Revise los temas que hemos visto. Que hemos estudiado las respuestas de Jesús a los ataques de los religiosos, ¿o no? Eso ha sido hasta ahorita. Y pues hoy es otra, pero este es muy fuerte. Porque ahora Jesús no solamente aclara y da el sentido correcto de la ley o refuta conceptos erróneos, condena y manda al infierno sin oportunidad de ser redimido, perdonado por un pecado específico, y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Si es que esto está creciendo, pero Jesús, hermano, es valiente. Hermanos, tenemos que ser valientes y defender la palabra de Dios y las verdades de la cruz. Como que bueno, pues si eso piensas. Y a veces con los de afuera nos falta el valor, pero a veces en nuestra misma casa, hermano. Y estamos viendo perderse a los hijos con sus conceptos erróneos, satánicos, y ni en nuestra misma casa defendemos la verdad de Jesús y nos decimos cristianos. Los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿de dónde llegó este grupo? Ya no eran los locales, porque ya se enfrentó Jesús a los locales. Ahora viene un grupo desde Jerusalén, enviados por las autoridades, el Sanedrín, los sacerdotes. Los escribas eran la gente más experta en la ley, los que más conocían de la palabra de Dios y eran considerados eruditos y autoridad en el pueblo de Israel. Gente muy respetada. Pues enviaron una comitiva de esta gente a terminar con el ministerio de Jesús, que cada día llamaba más multitudes, que ridiculizaba a los religiosos y que hablaba las verdades del reino de los cielos. Envían a este grupo. ¿De dónde? Desde Jerusalén van a buscarle allá a las orillas de Galilea. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que, ¿qué decían? ¿Qué está haciendo Jesús? Sanando enfermos, echando fuera demonios, comiendo con publicanos y pecadores, llamándolos al arrepentimiento para que se reconcilien con Dios, explicando el reino de los cielos, hablando la verdad de Dios, perdonando pecados y anunciando la vida eterna y el reino de los cielos. Eso está haciendo Jesús. Y llega esta comitiva y dice que todo lo que está pasando, esos milagros, esas sanidades, esa liberación, todo lo que están viendo, dice, Jesús lo hace porque tiene adentro a Belcebú. Aquí está el problema que hoy vamos a enfrentar. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a explicarlo de muchas maneras en el día de hoy. Pero tiene que ver con atribuirle a Satanás obras maravillosas de Dios, hermanos. Lo que está sucediendo en ese pueblo, enfrente de esas multitudes, lo que ha sucedido en esas sinagogas y en estos pueblos, es las maravillas de Dios se han hecho notorias entre los hombres. Jesús está cumpliendo su misión: dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, declarar el año agradable del Señor. No, hermano, está pasando. Las maravillas que Dios había prometido se están viviendo. Y llegan este comité de escribas a decir que lo que Jesús hace es obra del diablo. Ese es el problema. A decir, ¿vieron esa sanidad? Vean esto, pongan mucha atención. Los que hay hoy gente que dice que ya no hay milagros hoy, que Jesús no hizo milagros, que fue solamente lo que la gente creía y que hoy ya tampoco hay milagros, eso ya no existe. Vean cómo estos no negaron que habían pasado cosas maravillosas. No negaron, hermanos, Jesús hacía ver a los ciegos, caminaban los cojos, se sanaban los leprosos, todo lo que estaba pasando, ¿no?
las manos secas, no se tenían vida, vean las maravillas que estaban sucediendo, y los demonios se hincaban y se postraban y declaraban que era el Hijo de Dios, entre otras cosas que estaban pasando. Y llegan estos escribas y dicen, eso es obra del diablo. Vamos a leerlo. Pero los escribas que habían venido, estamos en el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. Están diciendo, este Jesús está echando afuera a los demonios. No lo negaron, fíjense. No negaron los escribas, lo vieron con sus ojos. No podían refutar algo delante de las multitudes que todo el mundo había visto. Pero ellos dijeron, sí, echo fuera a los demonios, pero es con el poder del mismo Satanás. Fíjense nada más. Y ahorita vamos a explicar qué implica este atentar contra el poder del Espíritu Santo. Decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y es que este Jesús es aliado de Satanás, por eso echa fuera a los demonios. Por eso tiene autoridad sobre los demonios. Es lo que decían. Obviamente, un argumento tan tonto que Jesús lo ridiculiza inmediatamente en la respuesta. ¿Dónde está la vida, hermanos? Y lo que tenemos que atender el día de hoy. Las respuestas de Jesús nuevamente. Vamos a ver cómo responde esto Jesús. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, el señor de las moscas, un demonio. Y que por el príncipe de los demonios, Satanás, echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Qué les digo Jesús? A ver, acérquense ustedes, escribas. Y les hace una pregunta a Jesús. Y no le contestaban a Jesús. Los dejaba mudos Jesús. Vean la pregunta de Jesús a estos escribas que lo están acusando de estar echando fuera demonios y hacer milagros por el poder del diablo. A Jesús. Le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? La pregunta. Este es Jesús. Nuevamente respondiendo con contundencia, con lógica práctica, con sabiduría y claramente. ¿Cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si fuera así, ¿de qué nos preocupamos? Solito ese reino se va a destruir. Si los demonios atacan a los demonios y se destruyan y se despedacen entre ellos, no vamos a batallar. Ese reino no puede prevalecer. Lo que están diciendo ustedes es una tontería. Ahí, ¿qué es lo que estaba pasando? El reino de Dios se estaba enfrentando al reino de las tinieblas. El rey del cielo estaba echando fuera a los demonios. El rey del cielo confrontaba todo lo que el diablo había hecho en el hombre por medio del pecado, de la idolatría y de la perversidad. Si una casa está dividida contra sí misma, dice el verso 25, tal casa no puede permanecer. Entonces estamos viendo el final del reinado de Satanás, porque se están atacando entre ellos, ¿verdad? Si Satanás, verso 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero esto no es lo que está pasando aquí. Y ahora, con esta segunda ilustración, explica lo que realmente está sucediendo. Pongan mucha atención. Aquí viene la respuesta. Ustedes están diciendo que Satanás se está enfrentando a Satanás. Los demonios echan fuera a los demonios. La casa está dividida contra sí misma. Se van a despedazar. Eso es lo que ustedes dicen. Pero lo que está sucediendo es esto. Lea conmigo. Verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Estas pequeñas frases enseñan maravillas de Dios, hermanos. Palabras que son espíritu, que son vida, y habla la verdad de lo que está sucediendo.
No, 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 no se confundan. No es Satanás contra Satanás. No son demonios contra demonios. Ha llegado uno más fuerte que el hombre fuerte. Ha llegado uno más grande que el que tiene dominio sobre el mundo. Ha llegado uno más poderoso que el que ha infundido y ha influido con su poder destructivo a la humanidad. Dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Cuándo entró Jesús a la casa del hombre fuerte? Bueno, primera pregunta: ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. Están hablando de echar fuera demonios. Ya Jesús dijo, la casa no puede estar contra la misma casa, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, lo que está pasando aquí es que vino alguien más grande que el hombre fuerte, el dueño de la casa. El hombre fuerte es Satanás, que tenía dominado al mundo hasta ese momento. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. ¿A qué vino Jesús? A saquear sus bienes, sus posesiones. Jesús vino a saquear las posesiones de Satanás. Eso es lo que dice Colosenses 3, ¿o no? ¿No se acuerda? Cuando dice que Jesús mismo despojó a los principados y a las potestades, los despojó, nos arrebató de sus manos. A los que habíamos confiado en el pecado, habíamos creído que éramos buenos, los que estábamos perdidos en la idolatría, los que teníamos el entendimiento entenebrecido pensando que no habría condenación a pesar de lo perversos que hemos sido. El Señor nos dio vida. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados, dice Colosenses 3. Y despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, ridiculizándolos. ¿Dónde? En la cruz, hermano. Ponga atención acá. Oiga, no lo vienen a ver a usted, ponga atención aquí. Es importante entender que lo que está sucediendo ahí es que alguien acaba de venir al reino de Satanás. ¿Cuándo entró Jesús a la casa del hombre fuerte? ¿Cuándo entró Jesús a la casa del hombre fuerte? Cuando se encarnó, hermano. Jesús estaba en el cielo. Y al haberse hecho hombre, ahora está en el territorio y se metió a la casa del enemigo y del fuerte. Ahora hay uno más grande que él. Ahora hay uno más fuerte que él. Y queda claro en este texto que vino a saquear al hombre fuerte. ¿A qué vino Jesús? A saquear al hombre fuerte. ¿Cuál era la posición del hombre fuerte? La posesión del hombre fuerte. Nuestras almas, atrapados en el pecado, muertos en delitos y pecados, atrapados en la idolatría, confiando que somos buenos. Pero llegó uno y se le metió a la casa, a Satanás. ¿Cómo se llama? Jesús. Y resulta que era más fuerte que el hombre fuerte de la casa. Y lo ató. O sea, Jesús sí ata al diablo, no usted. Te ato, te reprendo. ¿Qué esas cosas que no enseña la Biblia? Eso se lo enseñaron y está mal. Esas doctrinas están erradas. Bueno, Jesús se le mete en la casa a Satanás en un cuerpo humano. Se le metió. Y es más fuerte. Y lo atrapa y lo ata. ¿Qué está pasando? Que llegó uno más fuerte que el diablo. Aquí no es Satanás contra Satanás. Vino uno más grande y más fuerte y más poderoso y lo ató y está rescatando las almas de los hombres que eran posesión del diablo. Eso está pasando. Den un aplauso al Señor, hermano. No está sucediendo un conflicto entre demonios. Pero falta aclarar por qué este pecado es tan peligroso y tan odiado por Dios. Ay, Dios es amor, Dios no odia. No, Dios odia el pecado y la maldad. Aclárelo en su mente y en su teología.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no es atado. Entonces se podrá saquear su casa. Lo que estamos haciendo es saqueando al diablo. Eso es lo que estamos haciendo. Liberando a los atrapados, perdonando pecados, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, restaurando la salud de la gente, dando esperanza, reconciliando a la gente con Dios, perdonando pecados, instalando el reino de los cielos en la tierra. Porque vino uno más fuerte a saquear lo que estaba haciendo el diablo. ¿Ya quedó claro hasta ahí? Ahora, yo se los tengo que explicar, a nosotros nos tienen que explicar estas cosas, pero eso lo entendían ellos, era el lenguaje judío, hermanos. Vean este versículo, Isaías 49, 24. ¿Cuántos siguen pensando que usted es bueno, que se va a ir al cielo porque es bien bueno? Isaías 49, 24, ¿ya está? Lea, por favor. Es una pregunta de Isaías aquí, que es a lo que es el texto al que se refiere Jesús. Y ellos saben de qué está hablando. ¿Será quitado el botín al valiente? Es una pregunta. El valiente es el guerrero, en otras versiones dice el guerrero, el poderoso, el fuerte. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Es la pregunta. El valiente es el diablo y el cautivo son los hombres, atrapados por el pecado, por la idolatría y por las ofertas del mundo. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Se le será arrebatado? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Verso 25, lea con cuidado y disfrute las bendiciones de la palabra. Pero así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Fíjense qué hermoso. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién dice amén? Amén. Es lo que les está diciendo Jesús. Nosotros era como, ¿por qué dice eso Jesús? Pero ¿a quién se lo está diciendo? A los expertos en la palabra de Dios, a los escribas. Sabían perfectamente lo que les estaba diciendo. ¿Por qué cree que lo odiaban a Jesús, hermano? ¿Cuándo vamos a ser valientes y vamos a decir la verdad? No, es incómodo ese silencio, ¿eh? Cuando no dijeron amén. ¿Cuándo vamos a ser valientes y vamos a hablar la verdad como Jesús, hermano? A declarar la verdad delante de los que hablan blasfemias en contra de Dios. Pues así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito, ¿a quién le dice? A Israel. Yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. ¿Alguien tiene otra versión de esta? ¿De este texto? ¿Alguien trae otra versión? ¿Sí? A ver, léele bien fuerte, Blanquita. Sí. Bien, bien, qué buen texto, ¿eh? El tirano les va a arrebatar lo que tenían, lo que hizo el diablo, pero yo los defenderé y rescataré a sus hijos. ¿Ven? Entonces, hermanos, lo que está diciendo ahí, lo que está sucediendo es que ha llegado uno más fuerte que el tirano del mundo a despojarlo y arrebatarle lo que había conquistado, las vidas de los hombres, por medio de lo sabroso del pecado, de la idolatría y de la hipocresía de la religión. Porque muchos de ellos se sentían buenos por cumplir reglas religiosas, ¿eh? Primero de Juan 3:8.
Primera de Juan. ¿Quién vino a la fiesta de ayer de varones? Levanten su mano. Unos poquitos. O sea, todos los demás se lo perdieron. Hijo de hermanos. ¿Qué le puedo decir? Usted se lo pierde, ¿verdad? Pues ¿qué le voy a decir? Dice así, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. No vamos a explicar, ya lo explicamos muchas veces, no es el tema. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el que practica el pecado se parece al diablo, porque el diablo es a lo que se dedica. Ahora fíjese, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Ya está ahí? Para esto apareció el Hijo de Dios. Ponga atención, ahorita la Biblia nos va a decir a qué vino el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. El diablo se dedica a pecar. Por eso los que pecan son hijos del diablo. Eso es lo que está diciendo ahí Juan. En cambio Jesús, el más fuerte, el que se le acaba de meter en la casa al fuerte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién dice amén? Pues eso vino Jesús. ¿Qué está pasando con Jesús? Está despojando al diablo, lo ató y le está arrebatando las almas, está sanando a la gente que tenía oprimida, está liberando a los que tenía cautivos, le está abriendo el entendimiento a la gente que tenía la mente entenebrecida. Porque para eso vino Jesús. Para eso se hizo hombre y se le metió en la casa al tirano, al valiente, al guerrero, al fuerte, al poderoso, para deshacer lo que había hecho el diablo. Entonces no se le olvide, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a continuar. Ahora nos vamos a meter qué ocasionaban estos escribas al blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle las maravillas de Dios y del poder del Espíritu Santo al diablo. ¿Qué lograban estos escribas con eso? Descreditar a Jesús, que la gente dijera, es del diablo, no sabía, vámonos, y no continuaran escuchando la palabra de Dios. Que al pensar que era del diablo, el Espíritu Santo no lograra su tarea de convencer de pecado, de juicio y de justicia. La obra que hace el Espíritu Santo al convencernos de que somos pecadores es lo que nos permite arrepentirnos. ¿Entendió? Al obstaculizar los escribas este trabajo del Espíritu Santo, espantando a la gente diciéndole, esto es del diablo, estos son demonios, evitaban que la gente reconociera que Jesús estaba reconciliando a los hombres con Dios. Y evitaba que la gente se arrepintiera. Son argumentos los que evitan que la gente se arrepienta. La gente se cree buena por argumentos humanos, porque el Espíritu Santo les habla, has pecado. ¿Ve, hermano? ¿Qué ocasiona la blasfemia al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo no convenza de pecado y no lleve al arrepentimiento a la gente. Y si eso sucede, la gente no se salva. Por supuesto que Jesús no se va a quedar así, porque vino a eso, a recuperar las almas para Dios, ¿cierto? Bueno, aquí viene la sentencia, hermanos. Verso 28, Marcos 3:28. De cierto les digo, esta es una verdad muy importante. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, todas las blasfemias, todas las cosas incorrectas o en contra de Dios y de los conceptos verdaderos, todos serán perdonados, dice aquí. Pero aquí viene el problema, verso 29. Pero, cuidado con esto, hermanos. Ahora va a mencionar Jesús el único pecado que no se puede perdonar. ¿Se han escuchado que hay un pecado que no se puede perdonar, verdad? Aquí lo va a decir Jesús ahorita.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, cualquiera que hable diciendo que es del diablo lo que el Espíritu Santo está haciendo en la gente, cualquiera que distraiga a la gente confundiéndola para que no reconozca la obra de Dios en su vida, atribuyéndola con malicia al diablo, cualquiera que haga eso, no tiene jamás perdón. ¿Sí está en su Biblia? ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién le entregó Dios la autoridad para enjuiciar al mundo? A Jesús, ya lo hemos leído y explicado. Entonces esta sentencia, hermanos, esta gente no va a tener perdón. Porque ¿qué es lo que ocasiona esta blasfemia? Que la gente no se convierta. ¿Entendió? ¿A dónde va a dirigir esta blasfemia? A que la gente no reconozca a Jesús como el enviado de Dios. Y las maravillas de Dios las confundan con obras del diablo para que la gente se aleje de la verdad. Por eso Jesús es contundente. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y le acompleta, y eso está más feo, sino que es reo. Yo me imagino un reo, alguien encadenado, exhibido, humillado. Es reo de juicio eterno. No hay chance. Ya no hay oportunidad. Yo cuando no entendía en qué consistía esto, yo veía esto y decía, ay, qué duro es Jesús. Si todos me dicen que es bueno, si todos dicen que es amor, y aquí está siendo bien duro. Es por amor, porque está defendiendo las almas. ¿Entendió, hermano? Gracias a la valentía de Jesús, ya que nos defiende de esa manera, usted y yo estamos aquí hoy. ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano? Porque el Espíritu Santo le convenció de que usted es pecador y que necesita reconciliarse con Dios. Y le va a convencer con el Evangelio de que creyendo en la sangre derramada de Jesús, sus pecados serán perdonados. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Su espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Por qué? Porque está evitando que las almas se conviertan, que las almas se arrepientan, porque está estorbando a la conversión de la gente, a la reconciliación de la gente con Dios. Por eso es imperdonable. Porque está luchando por invalidar el poder de la cruz de Cristo. Por eso que la cruz fue para salvar a la gente, hermano. ¿Quién dice amén? Entiendo que algunos ponen cara de, ay, pues no entiendo bien. No hay problema. Como dice Jesús, lo que no entiendes ahorita, después lo vas a entender. Pero es importante que empieces a recibir esto. Por eso Jesús dice, son reos de juicio eterno, no tendrán perdón jamás. Porque cualquier cosa que digan contra Jesús y cualquier cosa que digan contra algunos conceptos y algunos errores doctrinales, se te perdonarán si te arrepientes. Pero el estorbar a que el Espíritu Santo convenza a alguien de pecado y con esto no se pueda arrepentir y se pierda su alma, no se te perdonará jamás. Los que hagan esto son reos de juicio eterno. ¿Ya quedó claro en qué consiste? ¿Y por qué está tan molesto Jesús? ¿Y por qué esta sentencia tan dura? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Por eso Jesús reacciona así. Que le atribuyen todas las obras que Jesús estaba haciendo al diablo. Y eso hacía que la gente pues se espantara y se alejara de Jesús, que ya no quisiera escuchar a Jesús, que tuviera miedo de lo que hacía en vez de maravillarse y gozarse y glorificar a Dios. ¿Entiende la grande diferencia? Es mucho el daño de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el promover la resistencia a la obra del Espíritu Santo. Y así está en la Biblia.
Vea 8, 7, 51. Como Esteban, cuando da este discurso maravilloso en Hechos 7, que con tanta sabiduría y elocuencia los confronta con el pecado de la historia de Israel y les dice estas palabras durísimas, hermano. Nosotros a veces leemos la Biblia y si no tenemos un contexto correcto, no entendemos la magnitud de lo que está diciendo Esteban. Hoy van a entender lo que Esteban les está diciendo y por qué lo apedrearon. Lo apedrearon a Esteban por decirles esto. Vean, Hechos 7, 51. Les dice en medio de su discurso grande, más escogimos este verso, ¿verdad? Duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? El cuello, los cervicales, ¿no? O dice, duro de cerviz, es la gente así, dura de, tienes el cuello duro. Así como andaba el pastor Toño el sábado. Así, trae su collarín porque se cayó de la moto, ¿no? Duro de cerviz, así, arrogante, altanera, viendo así, ¿verdad? Cuando no eres duro de cerviz, te humillas a Dios. A eso se refiere. De ahí viene servicial, ¿no? Te humillas a servir a otro. Entonces, duros de cerviz. Y aquí está otra más dura. Para ellos, nosotros, ¿por qué se ofenden por eso? Para el judío esto es terrible lo que les va a decir. Incircuncisos de corazón. Todos los que estaban escuchando esos eran circuncisos. Los circuncidaban al 8º día, sí o sí. Era la ley y en eso basaban gran parte de su religión. El pacto con Dios por medio de la circuncisión. ¿Sabe? Entonces, ustedes duros de cerviz, altaneros, orgullosos, arrogantes. ¿Les ofendía? Claro, ellos sabían que la ley dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. O sea, yo les tengo que explicar esto, pero los judíos lo están recibiendo de algo que entienden claramente. Es una ofensa muy fuerte esto. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. O sea, nada más en la carne tienen señal, pero su corazón está podrido. Lo que Jesús les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí le está diciendo Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, no han querido recibir la verdad. ¿Cuál verdad? El evangelio, hermanos. La reconciliación con Dios por medio de la fe, entregado por gracia, por el amor de Dios. Dice, vosotros resistís, aquí está lo que le estoy diciendo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué terrible, ¿no? Es el Espíritu Santo el que te muestra el camino, el que te revela a Dios, te revela a Jesús, el que te convence de pecado y el que te guía a la salvación eterna por medio de la cruz de Cristo. Y dice, ustedes han resistido siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Otra dura. Porque ellos, los ancestros, los grandes, no, igual que sus padres, corruptos y incircuncisos de corazón, orgullosos, duros de cerviz. Igual son ustedes, dice, así también vosotros. Así es que, hermano, pues ya entendió por qué apedrearon a Esteban y lo mataron. Por defender la verdad, hermano. Ahora nosotros nos quedamos callados. Ay, es que se va a ofender mi prima si le digo la verdad. Ay, es que, ¿qué tal si el niño se quiere ir de la casa? Hace poco una hermana, es que, pastor, aconséjeme, es que hermana, póngale reglas, si no las cumple que se vaya. Tiene que respetar su casa. Usted tiene la autoridad. Ella es sola, no tiene marido. ¿Y si se va? ¿Y si se va? Ay, hermana. Oiga, ¿y qué edad tiene su hijo? 39, pastor. No, vete. ¿Y si se va, a favor, qué le hace, hermana? No es el que estemos tan alejados. ¿Y sabe por qué está ahí ese de vago mantenido? Porque no decimos la verdad. Porque somos cobardes. Juan 16,
8. Juan 16, 8. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Está entendiendo, aprendiendo? ¿Sí? Gloria a Dios. Fíjense. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo. Aquí está Jesús hablando de este Espíritu Santo que vendría. Cuando Jesús regrese ahora, el Espíritu Santo nada más se queda aquí. Con dos ministerios el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo para los creyentes es uno, y el ministerio del Espíritu Santo para el mundo, para los incrédulos, es otro. Para el creyente el Espíritu Santo, dice la Biblia, que le va a recordar y le va a guiar a toda verdad. Esa es la chamba del Espíritu Santo. Guiarnos a la verdad de Cristo, ¿verdad? Darnos entendimiento para comprender las verdades, adoctrinarnos, recordarnos, dice otro texto, para que el Espíritu nos recuerde todo lo que Jesús nos enseñó, para redarguirnos de pecado cuando nos estamos saliendo de huacal. Todo eso es su obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero en el mundo, como vamos a leer ahorita, es convencer de pecado, de juicio y de justicia, para que la gente pueda proceder al arrepentimiento y ser salvos, creyendo en Cristo. Dice así: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. A ver, dejen de platicar, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Hermano, ¿usted ya se convenció de qué ha pecado o todavía no? De justicia, de que va a haber juicio para aquel que no crea en Cristo, que recibirá en tu lugar las consecuencias, Y de juicio, a los que no crean, se van a ir con Satanás, que ya fue enjuiciado. Vea como dice aquí: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Ya Jesús efectuó la justicia de Dios y va a ir al Padre con su propia sangre por el perdón de nuestros pecados para obtener eterna redención. Lea el libro de los Hebreos. Y de justicia, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y los que lo sigan se van a ir con él. Así es que, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo para el incrédulo. Imagínense que convenciendo a la gente de que en realidad es el diablo el que está obrando ahí, la gente se aparte y no proceda al arrepentimiento. ¿Ve la tragedia tan grande? ¿Ve lo que puede provocar? Por eso la reacción de Jesús tan contundente. Mateo 23, 13. Les explicaba en la mañana a los hermanos madrugadores que yo cuando la primera vez que vi este texto de Mateo 23, donde les dice hipócritas y de todo a los fariseos, a mí se me hacía tan agresivo, tan duro, porque no entendía lo que provocaban estos escribas. Podían estorbar. Yo sé que hay doctrinas que dicen que esto no se puede, pero aquí dice la Biblia que sí, que estorban, que resisten. Hasta Jesús se enjuicia por hacerlo. Yo sé que hay doctrinas, no se puede, es irresistible, mi respeto. Más que aquí dice que sí. Al grado sí que Jesús reacciona y condena esta práctica. Entonces, con respeto. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero vean por qué, hermano. Escuche, lea con atención. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Está en su Biblia o no? ¿Qué hacen al enseñarle a la gente a confiar en la religión? ¿Qué hacen al enseñarle a la gente que las maravillas de Dios vienen del diablo? ¿Qué hacen al hacer que la gente se pierda en la idolatría? ¿Qué hacen enseñándole a la gente a confiar con las apariencias y con una religión hipócrita? ¿Qué hacen? Dice aquí: cerráis
el reino de los cielos delante de los hombres. Yo no escribí eso. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué provocan esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas? Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Dijo Jesús, hermano, no se enojan. Ahí está. Pues ni entráis vosotros, que quede claro que estos no van a entrar al cielo, hermano. Es lo mismo que está diciendo Jesús en Marcos. Ni van a entrar ustedes, ni entran ustedes, perdidos en su religiosidad, confiados en la ley. Aguas con estas doctrinas nuevas de regresarse al judaísmo, los cristianos, hermanos. Vean nada más en la que se meten. El libro de los Gálatas dice clarísimo, una frase terrible: vas a cumplir la ley, de Cristo te desligaste. Así dice, hermano. Tú quieres lograr la justicia guardando el sábado, festejando las festividades judías y circuncisión. De Cristo te desligas. Porque con Cristo es por gracia, por medio de la fe. Ya cuidado. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ya vieron qué consiste todo esto? Que estorban a que la gente entre al reino de los cielos, estas doctrinas. Estorban a que la gente se arrepienta y crea. Estorban a que la gente reconozca que Jesús viene de Dios, reconciliando al mundo con el Padre. Esto es lo que provoca estas doctrinas terribles fariseicas, hermanos, de guardar ritos y costumbres para ganarse a Dios. No, hermano, usted no se ganó a Dios. Jesús pagó en su lugar y le liberó de la condenación. Usted no hizo nada bueno. Fue Jesús el que hizo la obra por usted en la cruz. ¿Quién dice amén? Pues ni entráis vosotros, no van a entrar, ni dejáis entrar a los que están entrando, los que andan buscando a Dios. ¿A qué iban las multitudes, hermanos? Por curiosidad, buscando sanidad, unos viendo si realmente era el Mesías, buscando. Pero ¿a quién se estaban acercando? Al Rey del cielo. ¿Quién era Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, porque ahí estaba el Rey del cielo con ellos. Pues ¿cómo no se ha acercado? Y estos estorbaban a la obra de reconciliación con el Padre. Ni vas a entrar, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, lo que les espera. Verso 14. No, ese habla de otra cosa. Terrible igual. 15. Ay de vosotros, no saben lo que les espera, cómo les va a ir, fariseos y escribas, hipócritas, otra vez. ¿Sí está así o no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Y si ustedes recorren mar y tierra para ir a convencer gente de otras nacionalidades y otras culturas que se conviertan al judaísmo. Eso es un prosélito, alguien que se convierte al judaísmo. Ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, cuando lo convencen de buscar a Jehová, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Está en su Biblia eso? Y los enseñan a guardar tradiciones, practicar rituales, confiar en apariencias y en cara de yo no fui. Y los hacen más hijos del infierno, porque eso no salva a nadie. Lo que salva es arrepentíos, creer. Y ya vimos que el que trabaja en la obra de convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento es el Espíritu Santo, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho,
le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay, no, está muy duro esto, hermano. No hablemos en contra de las maravillas de Dios, hermano. Sepamos que Jesús es santo. Jesús dijo, nada tiene que ver el príncipe de las tinieblas conmigo. No hay comunión, nada nos acerca. Nada tiene de miel. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Hay cosas que a veces no alcanzamos a entender, que suceden en las iglesias y criticamos muy severamente y a veces, hermanos, con poco entendimiento. O porque nos adiestraron de alguna manera donde ya todo eso es del diablo. Tenga cuidado, hermano. Sí se mete el diablo en las iglesias, no podemos decir que no. Pues es que, hermano, el otro día les platiqué, no me acuerdo si en la escuela bíblica o en una predica, de un video que están las muchachas llenas del Espíritu, y las edecanes con sus blusitas blancas, y el pastor lleno del Espíritu con una manguera ungiéndolas, ¿verdad? Todos, ¿qué creen que pasaba con las blusas blancas de las muchachas? Y no solamente eso, después más embriagadas por el Espíritu Santo, se revolcaban en el suelo. Había uno que otro acusado que fue por mantas para taparles porque se les veía todo. Hermanos, hay cosas que obviamente uno dice, ay, ¿puede ser esto del Espíritu Santo? ¿Es que el Espíritu Santo es santo, hermano? ¿No? Pero mire, hermano, si usted duda, mejor no opine. Y ya vemos las broncas que hay aquí. Hay cosas que claramente sabes que no es de Dios. Pero hay cosas que a lo mejor no entendemos. ¿Tienes dudas, mi hermano? Calladitos, nos vemos más bonitos. Pero sí quiero quitarle una preocupación. Usted no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. No se espante. Ahorita dicen, ay, lo que dije de la que se vomitó en el... Ay. No se preocupe. Un hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Imposible, hermano. La obra del Espíritu Santo ya se hizo en usted, por eso es hijo de Dios. Si no, no hubiera creído, hermano. Si no, no se considerara pecador, hermano. Vamos a leer esto. 1 Corintios 6:9. Y eso está terrible. Qué enseñanza tan profunda, hermano. ¿Quién de ustedes sabe que es pecador? El Espíritu Santo hizo su chamba. ¿Quién de ustedes cree que Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo? El Espíritu Santo hizo su chamba. ¿Quién de ustedes cree que esa sangre de Jesús pagó por tus pecados? Sé que aquí hay gente que todavía no lo cree, no, estoy consciente, hay gente que, ay, pues está medio, entiendo. Pero si no estorbamos, el Espíritu Santo hará su obra. A eso vino. Y es poderoso. Pero no estorbemos opinando tonterías. 1 Corintios 6:9. Entonces, hermano, usted no puede cometer este pecado. Usted reconoce al Espíritu Santo y su poder, ¿o no? Amén. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Los 4 que estudiaron contestaron, ¿no? El Espíritu Santo nos confirma. ¿Alguna vez comete algún pecado, falla con Dios y se siente que se muere de dolor, hermano? Es usted hijo de Dios. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Se contrista dentro de nosotros. Los que no son, eso les vale, les siguen igual, hasta presumen, hasta le cuentan a sus cuates. Ya cayó la mariquita. Sí, man. Eso no les duele, no les molesta. Es gente perdida, ¿no? Pero usted, hermano, si usted recibió al Espíritu Santo de Dios, es porque fue sellado, y eso es porque reconoció que es pecador, porque reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, y porque sabe que sus pecados fueron borrados en la cruz de Cristo. Amén. El Espíritu Santo
hizo su chamba. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben, hermanos, o sí saben? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no te equivoques, no falles, no te confundas, que no te cuente. No erréis. Ni los fornicarios. No les tengo que contar qué significa ser fornicario, ¿eh? Cualquier relación o tipo de placer sexual fuera del matrimonio, y un matrimonio de hombre con mujer, es fornicación. Ni los idólatras, cuando tienes algo o alguien más importante para ti que Dios. No. Ni los adúlteros, aunque sea por WhatsApp, estás engañando a tu esposa, estás adulterando. Jesús lo dijo claro, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ha adulterado en su corazón. Ni los afeminados, ¿no tengo que explicar esto ahora? Al rato vamos a tener, si seguimos, hermanes, les voy a tener que decir. Ya ni hermana ni hermano, hermanes, ¿cómo van las cosas? No, hermanos, no. Ni los afeminados. Los únicos que se les puede decir es a los ujieres, eso sí. Son ujieres, no son ujieras ni ujieros, ¿eh? Bueno. Ni a los que se echan con varones, ni los ladrones, que te quedaste con el cambio de las tortillas, que te hiciste, ay, no me lo pidió mamá, ni los ladrones, que me lo encontré en el pantalón de mi marido, ay, Dios me bendijo, había estado orando. Eso es robar, hermanita. Ni los, esa risa nerviosa, ¿qué onda? Ni los ladrones, ni los avaros, ya para qué les digo, ni diezman, ni ofrendan, ni le dan a los hijos, peor, son peor que un incrédulo, no dan ni para los suyos en su casa, no disparan ni en defensa propia, ni los avaros, ni los borrachos. Ay, pues yo no, unos andan emborrachados de WhatsApp, emborrachados de Facebook. ¿Saben qué es borrachera? Hartarse de algo, embrutecerse con algo. No están borrachos de Instagram, de Netflix, ahora sí dije bien, de Netflix, de WhatsApp, de Face, de Shane. ¿Qué? Ese no vale, dice el otro día una hermana, ese no vale, ¿no? Pierden el tiempo en eso, ni compran nada, estás pobre, estás todo el día viendo las ofertas. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Cuántos todavía salen palabras corrompidas de su boca? Aquí están, aleluya, Padre Santo, y allá, ay, Señor. Ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Dónde están los hermanos que le piden prestado a otro hermano y no le han pagado? Es un estafador. Sabes que no vas a pagar. Ni los estafadores. Todos estos que dije, dice la Biblia, yo dije porque estoy leyendo, no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro, hermano? Ahora ahí viene uno de los mejores versículos que he escuchado en mi vida pecadora. Y esto erais algunos de ustedes. ¿Se acuerdan la lista que acabamos de hablar? Eso erais algunos de ustedes. Eso era yo. En mi caso faltaron algunas cositas en la lista. Ahí se espanta, ¿eh? Hermano, esto erais. Pero, ¿cómo dice la palabra? Erais. En otro tiempo. Ya no sois. ¿Verdad que no, hermano? No. Uno no sé, le siguen yendo a la América, no sé qué pensar. Que estos erais algunos. Mas ya habéis sido como lavado. ¿Qué pasó con nosotros? Hemos sido lavados, ya no queda ni un pecado de eso, no queda eso ya.
Ya habéis sido lavados de la cochinada del pecado. Ya habéis sido justificados, declarados sin culpa, sin delito que perseguir por el juez supremo, por Dios. En el nombre de Jesús, escuche, porque creímos en Jesús, en su sacrificio, en su sangre, en su nombre y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dio cuenta, hermano? Todo eso puede ser perdonado si el Espíritu Santo de nuestro Dios hace su obra maravillosa de convencernos de pecado y de reconocer al Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz, liberándonos para siempre de la condenación del infierno. ¿Es terrible la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sí, porque estorba al arrepentimiento, estorba al convencimiento de pecado, estorba, resiste a la obra del Espíritu Santo. No estoy diciendo nada mío, lo hemos leído todo eso. Y por eso el Señor lo condena así. No tendrán perdón jamás. Son reos de juicio eterno. Pero usted, hermano, no se preocupe. El Espíritu Santo ha hecho su obra. Usted reconoce que lo que está pasando en usted viene de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Por supuesto. No se confunde si es del diablo. Sabe que Dios le ha dado una nueva vida. El Espíritu Santo habita en usted, hermano. Le muestra la verdad, le ayuda a discernir, ¿o no? Entonces, hoy somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de que hemos sido adoptados por el Padre. Y este sello del Espíritu Santo es para el día de la redención. Cuando venga el Señor Jesús por nosotros, o se detenga este corazón y nos vayamos con Él. Somos de Jesús. Por último, hermanos, vemos en todos estos pasajes la claridad con la que Jesús defiende las verdades de Dios. ¿Sí lo veo o no? ¿Cuándo vamos a defender las verdades de Dios, sus hijos? Porque es la única oportunidad que tiene el mundo. Y a nosotros, dice Pablo, se nos fue dada la palabra de reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. ¿Está en su Biblia o no está? Sí. ¿En dónde? Pues póngase a estudiar. Fíjese, hermano. Nos fue dada la palabra de reconciliación. Como si Dios rogara a través de nosotros, dice. Reconciliados con Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no defendemos la verdad? Si dejamos que nos hablen tanta perversidad. Si dejamos que los conceptos satánicos entren a nuestra casa, a nuestro círculo íntimo y no defendemos la verdad de Dios. ¿No se da cuenta que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres? ¿Quiere una familia libre, hermano? Hable la verdad, defienda la verdad, predique la verdad, sea valiente, hermano. Mire, Jesús fue a la cruz por defender la verdad. Vimos a Esteban que fue apedreado por defender la verdad. Bueno, pues ni Esteban ni Jesús murieron. Tenían vida eterna. O sea, cuánto miedo de defender la verdad. Cuando el día que deje de latir este corazón, lo único que van a ver tus ojos nuevos espirituales son a Cristo abriendo las manos y diciendo, bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién anhela eso, hermano? Defendamos la verdad. Seamos valientes, hermano. No permitamos que los argumentos contrarios a Dios entren a nuestro hogar, entren a nuestra casa. Empecemos por ahí y hablemos la verdad. Prediquemos la verdad. Y mostremos que estamos en la verdad con nuestra manera de vivir.
¿Sí, hermanito? Apláudale al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie. El 23 de octubre tenemos bautizos y convivio familiar, ¿ok? Para que si puede apartar ese día, pues nos acompañe. Ya sabe que hay fútbol, voleibol, alberca y todo eso en estos eventos. Así es que, pues ojalá que pueda guardar ese día, que pueda conseguirlo de alguna manera para poder participar. ¿Está bueno? El día de hoy es primer domingo del mes. ¿Qué se hace el primer domingo del mes? Los que están, ay no, sí, ¿qué será? ¿Qué pasará pues? Es el día de cooperar para las misiones, hermano. Primer domingo de mes, la ofrenda misionera, lo que gusten dar, ahí está el botecito blanco con Raúl, para apoyar a las familias que están yendo cada semana, apoyar en Zacapu, en Ichán, en Zamora, apoyar las misiones en muchas más necesidades que hay ahí. Apoya las misiones, hermano, el primer domingo de cada mes, aparte un poquito para ayudar a las misiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Señor, por defendernos así. Señor, gracias por hablar la verdad, por enfrentarte con valentía. Y tus hijos aprendieron a hacer lo mismo. Esteban fue así, Pablo fue así, Pedro fue así. Hablaron la verdad. Levantaron la voz, refutaron las doctrinas satánicas que se querían meter. Señor, danos valentía. Señor, ayúdanos a obedecerte, a predicar la verdad, a gritarle al mundo, reconciliados con Dios. Señor, fortalece nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, empezando a defender desde nuestra casa tus verdades, Señor. ¿Por qué cedemos? ¿Por qué tenemos miedo que se enoje el niño, el adolescente? Cuando tú fuiste valiente hasta la cruz y derramaste tu sangre por salvarnos. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Señor, tu espíritu me convenció que era un pecado. Gracias, Señor, por haberlo enviado. Padre, creo que tú en la cruz derramaste tu ira que tenías contra el pecado y tu Hijo Jesús derramó su sangre y que me entregaste esa justificación cuando creí. Gracias, Señor, porque al defender las verdades de Dios, tus verdades, tu Hijo Jesús evitó que hubiera estorbos. Y hoy te pertenezco a ti, Señor. Hoy me trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Gracias por tantas bendiciones. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, derrama tu gracia, Padre. Fortalece las convicciones, Señor. Ayúdanos a ser valientes para defender la verdad, para refutar argumentos satánicos que se levantan contra ti. Incluso en nuestra mente y en nuestro corazón se levantan argumentos contrarios a tu verdad. Ayúdanos a someterlos a los pies de tu Hijo. Padre, gracias por darme vida nueva, vida eterna. Gracias, Señor, por la promesa de que vendrás por nosotros. Oiremos contigo y escucharemos tu voz. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos que nos lleves de tu diestra por tus caminos de justicia, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y un aplauso al Señor, hermano. Dios lo bendiga.